Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto, como cada 2 semanas, volver a contar con Alicia Benmergui para hablarnos de Milim, la historia de las diásporas. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuesta a seguir hablando de historia, en este caso de China y los judíos. China, sí, que parece un tema que está muy lejos de los judíos, pero que la historia de China es tan larga como la historia de los judíos y han habido momentos de confluencia, ¿no? Sí, y no solo eso, de confluencia, en algunos casos de buena relación, de, qué sé yo, es una cosa muy curiosa, pero bueno, está bueno porque además nosotros, Jorge, elegimos el tema del imperialismo, el colonialismo, y hay cosas que siempre están puestas sobre Occidente, por lo menos para nosotros los que vivimos en esta parte del mundo. Y el colonialismo y el imperialismo europeo en Europa tuvo una influencia muy grande en toda esta cuestión. En algunos casos también los judíos intervinieron o no, pero es una historia bastante poco tratada y es sumamente interesante poner un poco el ojo ahí. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Muy bien, pues vamos allí. Bueno, en principio lo que tengo para decir es los judíos fueron un pueblo trashumante en épocas, desde épocas muy lejanas. Uno de los sitios donde los judíos vivieron casi como si fueran su casa, supongo que es una exageración, pero es bastante cierto, es la región del Mediterráneo, la región africana y el sur de Europa. Pero también es importante tener en cuenta esta cuestión de la ruta de la seda, de estas caravanas que llegaban hasta China y que fueron parte de lo que fue el comercio internacional. Estuve leyendo mucho material y entonces como en algunos casos estaban explicando algunos historiadores, se habla mucho de lo que introdujeron los musulmanes en Europa y no se dice que gran parte de esto que trajeron los musulmanes lo sacaron de China. De China y de la India. Así que es muy importante hablar un poco de todas estas cosas. Lo que tengo para decir es que, bueno, más allá de lo que contamos en un primer momento, que se encontraron viejos testimonios de presencia judía en China, la más importante y la más decididamente testimonial que se encontró fue la historia de los judíos de Caifén. Se supone que estos judíos llegaron a China más o menos para un poco antes, para el año 900 más o menos, si no me equivoco. Y fueron judíos que llegaron, se supone, desde Persia. No nos debemos olvidar que en Persia hubo una comunidad muy importante, Persia hoy en día es Irán, y otra es de la India. Pero también lo que hay que mirar con mucho detalle y cuidado es que también los judíos yemenitas y judíos de los que habitaron en Siria o en el Medio Oriente también circulaban y viajaban hasta zonas como la India. Así que los judíos estos se supone que llegan más o menos para el siglo X o IX a China y se van a instalar en lo que va a ser Caifén, donde se explica que Caifén no está dentro de la ruta de la seda, es un desvío de un canal de agua y estos judíos se van a establecer ahí como comunidad. Parece ser que para el año 1000 y pico construyeron una sinagoga y empezaron a vivir ahí. Y lo que cuenta la historia es que con el paso del tiempo van a casarse con mujeres chinas que sin embargo van a conservar sus prácticas religiosas judías, que no comen cerdo, que leen la Torá, que la estudian, que celebran el sábado y que además las autoridades chinas parecen haber sido bastante tolerantes con estos judíos. Lo que va a pasar con ellos es que, bueno, después entran los manchúes. Los manchúes fijémonos que, por ejemplo, está la
La muralla china estaba construida contra las invasiones de los mongoles. Mongolia en este momento de la historia es un estado independiente, de Manchuria. Manchuria eran los manchúes, y de todos estos pueblos que eran extremadamente agresivos y causaban mucho daño a la población china. Tanto daño fue que el Kublai Khan, que fue un mogol, se establecieron ahí en China, y de China se dedicaron a conquistar Europa. Así que tenemos toda una historia que va a hablar sobre la presencia de los judíos en Kaifeng, que en Kaifeng, cuando entran los manchúes, va a haber muchos problemas porque la población local se rebela contra ellos, y entonces esto empobrece a los pobladores locales, a la gente que vivía en eso, y bueno, los judíos padecieron también como el resto de la gente que ahí vivía. ¿Qué tenemos sobre los testimonios sobre presencia judía, además de los judíos de Kaifeng? Porque después voy a contar otras cosas. Bueno, el que contó que se encontró con judíos, que estuvo en la corte de los mongoles, de los que habían conquistado, fue Marco Polo. Marco Polo dijo que se encontró con judíos y con musulmanes. Ciertamente había musulmanes también en China. Y los otros eran los misioneros jesuitas. Hay la historia de un misionero jesuita que le llamó la atención, que llegó hasta ahí, hasta Kaifeng, que vio lo que quedaba de la antigua sinagoga, y tenemos dibujos que nos muestran cómo, por ejemplo, la Megilá Esther, que es el relato de la reina Esther que se lee para Purim, está en hebreo escrita, pero está toda con dibujos chinos. Es decir, que de lo que nos está hablando esta historia es que muchos judíos de ascendencia, lentamente, al mezclarse con la población local, se fueron asimilando, fueron tomando costumbres como en general ha sucedido, y poco a poco también se empobrecieron mucho. Y esto determinó que les costara mucho continuar con sus prácticas y costumbres aún a los descendientes de ellos, y bueno, se dice que en un momento dado la situación fue tan penosa que tuvieron que vender hasta el mismo edificio de la antigua sinagoga para que ahí se construyera una mezquita. Yo, Jorge, en el texto escribí que los que se ocuparon y estaban muy interesados en ver si podían tener relaciones con estos judíos de Kaifeng, con los que hubieran quedado, fueron los judíos portugueses que vivían en Londres. Estamos hablando de los sefaradíes, de la antigua nación portuguesa. Bueno, hay algunas cosas que tenemos que pensar. No sé si viene al caso, si esto es muy académico lo que voy a contar, pero bueno, lo que quiero contar es que hace algunos años tuve la suerte de poder ir a España y poder ir también a Portugal. Además está decir cuánto me gustan los dos países, y Portugal me resultó fascinante. Pero había algo que me pasó en Lisboa que en principio no me di cuenta y después estuve pensando. Y en esto que pensé tenía que ver con los supermercados chinos, y entonces me causaba gracia porque decía, bueno, en Lisboa hay supermercados chinos exactamente como los hay en Buenos Aires y en muchas ciudades de acá, de la Argentina. Y después me puse a pensar y dije, pero ¿cómo no va a haber? Realmente pensar en historia a uno le ayuda mucho a darse cuenta de algunas cosas. En realidad, los portugueses llegaron hasta China. Formosa fue Portugal, y Macao fue donde estuvieron los portugueses. Y muchos de estos portugueses que iban por allá, también debemos decir, eran judíos ocultos, judíos que no se hacían visibles como judíos porque era peligroso para ellos. Quiere decir que estas relaciones entre China y Portugal son mucho más antiguas de lo que uno puede suponer, porque tiene que ver con este peregrinaje que en los mares y en los territorios de Asia hicieron los portugueses.
Y bueno, entonces no nos tiene que extrañar para nada que en el siglo XVIII estos portugueses que vivían en Inglaterra tuvieran conciencia y conocimiento de esta presencia judía tan antigua en China y sobre todo de las condiciones económicas. En el texto que yo encontré para ustedes decía que en un momento dado les pidieron a los que estaban en Caifén que se mudaran de ahí, que fueran a la ciudad más grande de China donde pudieran llegar las formas de auxilio que iban a tener estos descendientes de estos judíos. Y debemos decir que también a Israel han emigrado judíos chinos que se consideran descendientes de estos judíos de Caifén. Yo creo que, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque está hablando de en qué lugares de China hubo presencia judía. Se dice que sobre todo en las costas, que tenía que ver con el tráfico o el comercio que existía. Y además también, todavía no mencioné, a los radanitas, que en la Edad Media contaron en Irak, un testimonio da cuenta de que estos judíos radanitas eran los que hacían estas grandes, transitaban por estas caravanas que surcaban los grandes desiertos, los mares y todo eso, y que llegaban sobre todo hasta Francia y hasta España, hasta los mercados con sus mercancías. Así que hay todo un largo y viejo recorrido, además el tema, y me encontré otra historia súper interesante que cuenta cómo los musulmanes invaden China en la época de los que estaban de repente se me van los abásidas que estaban en Bagdad. Los abásidas fueron los que hicieron que el último de los musulmanes que había vivido en Siria llegara como Abderramán I a Córdoba. Los abásidas mataron a toda esta dinastía. Pero también invadieron, se extendieron, tenían una política de conquistas y entonces llegan casi hasta China. No casi, llegaron hasta China y conquistaron una región muy importante. Y eso hizo que una parte de la población china, en los confines que van a ser, porque Asia Central está prácticamente poblada por países de origen de religión musulmana. Bueno, ¿estoy contando con claridad, Jorge? ¿Se está entendiendo lo que estoy contando? Creo que sí. Bueno, entonces, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque, bueno, parece ser que hubo una batalla muy grande donde los chinos rechazaron esta invasión musulmana, pero bueno, se quedaron con parte del territorio. No sé si ese es el territorio que se denominó el Turquestán, pero bueno, lo cierto es que hay población china que también desciende de musulmanes. Y esto tiene que ver con algo que está pasando ahora. Tiene que ver que esa población china de religión musulmana ahora son los llamados uigures. Y estos uigures en un momento dado se quisieron independizar de China para formar parte de toda esta gran población de Asia Central que practica el Islam. Bueno, parece ser que la China comunista no sé cuánto comunista es, no está dispuesta a aceptar este deseo de secesión y persigue con mucha hazaña a todos estos musulmanes de origen chino, y parece que es bastante dramático. Y lo que sí también quiero agregar es que muchos judíos ortodoxos, sobre todo he visto lugares en Inglaterra y en muchos lugares, defienden el derecho de los uigures a practicar su propia religión, es decir, el Islam. Bueno, estamos hablando entonces de un
enorme país como era China, conformado por distintas poblaciones de distinto origen y también de distinta religión. Y cuán grande y enorme fue la influencia que ejerció China, no solo en los países que conforman ahora parte de lo que es la Asia, Asia oriental, por decirlo así, sino también dentro de la cultura y de los aportes que hicieron a la civilización europea, de lo que nosotros la vez pasada habíamos contado, como el papel, el tema de la seda y toda una serie de cuestiones, fue llevada por los judíos en una parte, los musulmanes en otra, pero también por otros pueblos que comerciaron allí. Pero lo cierto es que para el siglo XV va a pasar una cosa bastante curiosa, y esto no tiene que ver con los judíos, pero va a pasar 50 años antes de que los portugueses empiecen a recorrer todo el globo hasta donde pudieron y hasta donde llegaron. Y es que salen expediciones navales chinas con unos barcos inmensos, con algo que fueron varias y que llegaron hasta las costas orientales de África, y parece ser que también hasta el estrecho de Hormuz. Parece ser que, bueno, hay dibujos y muestras de que estas expediciones llevaron muchos objetos y animales desde África como curiosidades absolutas de cosas que ellos desconocían totalmente. Caso, por ejemplo, la jirafa. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque, bueno, lo que va a pasar es que posteriormente los portugueses van a llegar hasta ahí, hasta Asia, y van a ser parte de un comercio transcontinental que va a cambiar la faz del mundo. Y ahí va a empezar la conquista de Occidente del resto del mundo. Y en esto los judíos van a participar relativamente, porque bueno, no lo van a hacer como judíos, pero tengamos en cuenta que ya van a vivir judíos en la India, en Cochín, que había, y van a establecerse los judíos lentamente en distintas áreas de Asia. Así que tenemos un mundo donde estos judíos van a dejar su marca, no voy a decir esto, se van a llevar todos estos inventos chinos, y lo que va a empezar a pasar lentamente en China es que van a surgir otras potencias. Una de ellas será Japón. Yo ya me estoy adelantando mucho en el tiempo, y lentamente va a entrar China en una especie de decadencia. Estoy dejando atrás un montón de siglos, pero bueno, es para contar qué fue lo que va a pasar más o menos para el siglo XIX. Y todo lo que significará esto para los chinos, lo que va a significar para estos pueblos de Asia, y las guerras y todo eso que en general yo no tenía idea que habían ocurrido hasta que me puse a mirar. No es este año, pero en este último tiempo estuve mirando todo cómo Holanda fue una participante importantísima en esta guerra colonial e imperial, Inglaterra, y todo esto va a tener que ver con la historia de la esclavitud, de una serie de cuestiones que habitualmente a nosotros no nos han contado. No me acuerdo, hace algunos años tuve que leer un texto que se llamaba la historia de la leyenda negra de la conquista española en Europa. Y entonces, cuando uno empieza a leer la historia de los otros países que participaron en estas conquistas en África y en Asia, estamos hablando de colonialismo e imperialismo, se da cuenta que, bueno, ciertamente los españoles que llegaron a América
no lo hicieron con un afán de integrar a estas masas indígenas al catolicismo e integrarlos al imperio y tratarlos benevolentemente, pero parece ser que acá santo no hubo ninguno. Y lo que podríamos decir verdaderamente es que también hubo actos de crueldad con respecto a las poblaciones asiáticas, lo mismo que a las africanas, de países que siempre parecen horrorizarse de lo que hicieron los españoles aquí en América. No sé si he mezclado mucho los datos, pero bueno, es muy difícil contar todo esto ordenadamente porque lo que yo voy a seguir contando es cómo empieza esta decadencia en China, cómo empiezan a surgir estas nuevas regiones y sobre todo Japón, que va a ser muy importante, y Japón va a tener bastante que ver con las cosas que le van a pasar a China más o menos para el siglo XIX. La vez pasada estuve contando también que la parte de la grandeza de China se debió, o de la riqueza, de todo eso, fue de una enorme masa de campesinos que eran obligados a trabajar poco menos que, o casi como esclavos. Y parte de lo que va a tener que ver esto con la historia del siglo, sobre todo el siglo XIX, es con la venta o con sí, era la venta. Los chinos vendían sus campesinos y esto ayudó a suplantar la esclavitud, el negocio de la esclavitud que se mantenía con la compra de los negros en África y la venta en América por los culíes. Los culíes eran campesinos chinos que ayudaron a atender los ferrocarriles no solo en Rusia, sino también en Estados Unidos y también en América, sobre todo también en América del Sur. Así que en general, por eso hay colonias descendientes de chinos en el Perú, en el norte en el Ecuador, en un montón de países de ahí de América del Sur, y también con lo que pasó con los chinos en Estados Unidos. No sé, hay algo más que tenga que pueda contar y que va a tener que ver con esta historia que vamos a seguir narrando la próxima vez. Yo creo que no, que lo que seguiremos es vinculados a este tema de China y también al protagonismo o no que van a tener esa pequeña comunidad judía sentada ahí, pero el desarrollo que va a tener Lejano Oriente hacia finales digamos, en la edad moderna y ya entrando en la contemporánea, en el siglo XIX, que seguramente será el tema que abordarás en la próxima entrega de aquí a 2 semanas, ¿no? Sí, tal cual, porque si no se va a hacer muy largo y yo lo que quiero contar es un poco, y para que tenga propiedad y realmente sentido, el hecho de hablar de colonialismo y de imperialismo, porque lo que los occidentales hicieron en China no fue nada edificante. Y después lo que hicieron los japoneses, para nada. Entonces, bueno, vamos a contar, más allá de que también los japoneses sufrieron la invasión y la prepotencia de Estados Unidos como potencia colonial. Siempre, yo creo que lo hablamos la vez pasada, creo que hay óperas y hay música que lo cuentan, y creo que Madame Butterfly es una de esas historias donde está contada parte de toda esta historia de lo que protagonizaron los occidentales en distintas regiones del mundo y en este caso de Asia. Bueno. Pues entonces nos vamos a despedir aquí, vamos a invitar a los oyentes a volver dentro de 2 semanas aquí a Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Obenmergui. Hasta entonces, muchas gracias, Alicia. No, nos encontramos la próxima vez y vamos a seguir charlando. Es una historia que no es tan fácil de contar, pero bueno, lo intentaremos desarrollando de a poco esta madeja, que es una especie de madeja de donde está todo este hilo de la historia que nos trae de épocas muy lejanas hasta ahora, donde parece ser que se está reconstruyendo esa antigua ruta de la seda con otros objetivos y otras intenciones. Bueno, hasta pronto.